Este mes se cumplen 5 años desde que decidí empezar a ducharme en agua fría a diario. Y a diferencia de lo que me ha dicho mucha gente, no lo hago porque me guste, ni tampoco porque piense que de esta forma me voy a convertir en una persona millonaria, como dicen ahora muchos pseudogurús del desarrollo personal. La razón por la cual hago esto es algo muy potente y ha sido lo suficientemente fuerte como para ayudarme a mantenerme constante durante todo este tiempo, sin renunciar. Y es algo que puede marcar la diferencia entre alcanzar mis objetivos y no hacerlo. Y esta razón es alcanzar la conquista del ser mientras desarrollo mi fortaleza mental. Pero antes de seguir, primero permíteme contarte cómo es que comenzó todo esto y cómo es que el agua fría está relacionado con el desarrollo de la fortaleza mental. Era marzo del 2020. Recuerdo que me encontraba entrenando mientras a la vez oía un audio de Tony Robbins y le escuché decir algo que capturó toda mi atención, y eso fue que la primera acción que él daba todos los días era ducharse en agua fría. En ese momento detuve mi entrenamiento y presté toda mi atención a lo que este tenía que decir. Quería entender cuál era la razón que lo llevaba a tomar esa acción, y lo que dijo cambió mi manera de pensar hasta hoy en día. Y eso fue porque de esa manera se enseña que cada vez que toma una decisión, por más difícil que ésta sea, la cumplirá. En otras palabras, lo que realmente estaba buscando era aprender a dominar esos impulsos de lucha o huida que aparecen cada vez que empezamos a realizar una actividad que nos incomoda. Aprender a sobreponerse a ellos y actuar independientemente de su presencia, priorizando su palabra y compromiso sobre su estado emocional. Y hacer esto te empodera porque te brinda la libertad de actuar. Solo me gustaría que lo pienses por un minuto. ¿Cuáles son las razones que principalmente se interponen en tu camino para hacer eso que te comprometiste a hacer? ¿Por qué razón cuando te dices a ti mismo que te vas a sentar a estudiar por 2 horas, o que vas a ir a entrenar, o que vas a tener esa plática que has estado posponiendo porque es incómoda, por qué razón crees que no lo haces? Y la respuesta casi siempre es porque tienes miedo, porque tienes pereza, porque estás cansado o porque te falta motivación. En otras palabras, porque no te encuentras en un estado emocional adecuado para hacerlo. Pero aquí está el problema. Esperar a sentirte de determinada forma antes de actuar es un grave error, porque podrías pasar toda tu vida esperando, ya que la motivación realmente no se encuentra al 100% dentro de nuestro control, pero nuestra capacidad de actuar sí. Y de hecho, varios estudios han demostrado que la motivación y la acción se encuentran en una calle bidireccional. Actuar genera motivación y la motivación a su vez genera acción. Y tal vez te preguntes ahora, ¿qué tiene de grandioso tener la facultad de poder elegir actuar o no? Y la respuesta es que en última instancia te devuelve la responsabilidad sobre tu vida. Pero por responsabilidad no me refiero a obligación, a carga, a culpa o cualquier otra connotación negativa que se ha asociado a esta palabra hoy en día. Por responsabilidad me refiero a la capacidad que tenemos todos los seres humanos para elegir libremente cómo responder ante las cosas que nos suceden, independientemente de tus circunstancias, edad o género. Ahora bien, aquí alguien podría refutarme y decir que soy una persona muy ingenua, que no conozco cuál es la realidad del mundo, que cómo me atrevo a afirmar que todo ser humano tiene la capacidad de elegir libremente cómo responder ante lo que le está sucediendo, cuando en países de Medio Oriente como Israel o Pakistán existen mujeres y niñas que son incapaces de expresar su opinión o de salir a la calle sin cubrirse la cara, porque estas simples acciones les podría costar sus vidas. Que si es que hay alguien en el mundo que ha perdido la capacidad de elegir libremente cómo responder ante lo que nos sucede, son estas personas. Y antes de responderte, tengo que hacer las siguientes aclaraciones. Número 1. En ningún momento estoy tratando de decir que tu entorno no influye en nada sobre tu comportamiento. Estoy totalmente consciente de que tu individualidad se puede ver reducido dependiendo del régimen bajo el que vives, sobre todo si el régimen bajo el que vives es un régimen totalitario como son los de Medio Oriente. Número 2. En ningún momento tampoco estoy diciendo que la vida que viven estas personas necesariamente sea su culpa. En general, el entorno en el que vivimos suele ser resultado de decisiones pasadas tomadas por otros individuos, por generaciones que en estos momentos ya ni siquiera existen. Y resultado de esto, algunos han heredado un entorno próspero en el que pueden fructiferar tranquilamente, mientras que otros heredaron un entorno hostil. Número 3. Estoy totalmente de acuerdo de que estas personas seguramente son las que tienen el mayor derecho de todo el mundo a quejarse por la situación que están viviendo, a echarle la culpa a los demás por lo que tienen que experimentar día tras día. Sin embargo, si realmente desean cambiar su realidad de alguna forma, no veo cómo es que el hecho de culpar a otros, en lugar de asumir un rol activo en su sociedad, podría beneficiarles en algo. Y número 4, sigo manteniéndome firme en el hecho de que tenemos la capacidad de elegir cómo responder ante lo que la vida nos lanza.
balanza. Aunque también estoy de acuerdo que el precio que pagas producto de esta acción varía dependiendo del lugar y la época en la que te encuentres. Y para que entiendas mejor este último punto que acabo de decir, permíteme contarte la historia de las siguientes personas que, independientemente del condicionamiento social bajo el cual vivían, decidieron hacer lo correcto y aceptaron el precio que tenían que pagar por esto. Número 1. En 2011, Malala Yousafzai, que tan solo contaba con 13 años para aquel entonces, decidió alzar su voz en contra del régimen talibán, que les había impuesto una prohibición para que todas las niñas de su sector pudieran estudiar. Un año después, cuando Malala se encontraba en el bus escolar, un talibán se sube a este y pregunta por ella. Sin inmutarse, alza la mano para identificarse, lo cual casi le cuesta la vida, pues recibió un disparo en la cabeza. Afortunadamente, Malala sobrevivió y su historia se convirtió en un símbolo global de la resistencia y lucha por la educación. Número 2. En el año 66 después de Cristo, el filósofo estoico y senador romano Trasea, o también conocido como Trasea el hombre sin miedo, decide desafiar abiertamente al emperador Nerón, mostrando la desaprobación ante su régimen, el cual se veía envuelto en muchos actos de corrupción. Nerón, al ver esto, amenaza a Trasea con llevarlo a la corte si es que no pide perdón y se arrepiente de lo que había hecho. Y Trasea decide elegir esto antes que formar parte de su corrupción, lo cual le termina costando la vida. Se dice que incluso en sus últimos momentos, Trasea muestra su convicción estoica y su carácter incorruptible, diciendo que, aunque Nerón puede matarlo, no puede doblegar su espíritu. Y tercero, seguramente la injusticia más conocida a lo largo de todos los tiempos, el juicio de Jesús de Nazaret, el juicio de un hombre cuya vida marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, el hombre que denunció abiertamente a los saduceos y al Sanedrín por manipular la religión para su propio beneficio y someter al pueblo con normas que ni siquiera ellos mismos cumplían, un hombre que antes de su captura en Getsemaní tuvo la oportunidad de escapar, que tuvo la oportunidad de permitir que sus apóstoles lo defiendan, pero en su lugar aceptó su juicio y su condena con la firmeza de un hombre que sabe que su integridad vale más que su propia vida. Un hombre del cual se dice que incluso en sus últimos momentos antes de morir, en lugar de culpar a sus verdugos, se compadece por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 3 personas, 3 distintas épocas, 3 distintos lugares y un mismo principio. Que aunque la libertad de elegir sí tenga un precio, nosotros somos los encargados de decidir si queremos pagarlo o no. Estas personas nos recuerdan que incluso en las circunstancias más adversas, nadie puede quitarnos esa capacidad. Parafraseando a Trasea, podrán matarte, pero no podrán doblegar tu espíritu, al menos que tú se los permitas. Tal vez nunca nos encontremos en la posición de Malala, de Trasea o de Jesús, pero al igual que ellos, nosotros también tendremos que enfrentar nuestros propios desafíos. Nosotros también tendremos que enfrentar nuestros propios momentos de dificultad. Y por más sencillo que parezca, ducharte en agua fría puede ayudarte a fortalecer tu carácter para que cuando esos momentos de dificultad lleguen, tú te encuentres preparado. Lo cual me conduce a la siguiente conclusión, y eso es que la responsabilidad jamás puede ser impuesta, únicamente puede ser autoimpuesta. Cuando alguien más te la impone, se siente como una carga, porque no ha sido algo elegido por ti. Pero cuando lo asumes por voluntad propia, deja de ser una obligación y se convierte en un compromiso consciente contigo mismo. Y ahí radica la diferencia. Cuando eres tú el que elige, tienes el poder de mantenerte firme en tus compromisos, por más difíciles que estos lleguen a ser. Y a su vez, tienes el poder de elegir qué tan lejos quieres llegar y el precio que estás dispuesto a pagar por esto. Solo imagina las posibilidades, imagina todo lo que pudieras hacer, todas las cosas que pudieras llegar a alcanzar si es que decidieras actuar independientemente de tu estado emocional. Imagina todas las posibilidades que se presentan frente a ti si es que decides actuar pese a tu cansancio, a tu pereza, a tu miedo o a cualquier otra emoción que te esté limitando. Imagina todo el potencial que podrías desarrollar si estuvieras realmente dispuesto a pagar el precio de hacerlo. Parafraseando a C.S. Lewis, únicamente aquellos decididos a ir lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Y por eso me baño en agua fría, porque de esta forma desarrollo la fortaleza mental que me va a ayudar a descubrir qué tan lejos puedo llegar. Y ahora bien, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de esto. Déjenmelo en la caja de comentarios. Finalmente, eso fue todo por el video de hoy. Si es que les gustó, les agradecería que le den un like, que se suscriban y que lo compartan con alguien quien pueda haberse beneficiado de esto. De esta manera me ayudan a que el canal siga creciendo y el mensaje llegue a más gente. Muchas gracias por haberme dedicado estos minutos. Espero que les haya podido aportar algo de valor, una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las duchas de agua fría que tal vez ni siquiera lo habían considerado, y nos vemos en el siguiente video.